Buen día, mi nombre es Priscila López y hoy voy a presentarles mi proyecto titulado Diagnóstico Psicopedagógico, la clave del éxito en la práctica docente. Este proyecto se realizó en el Jardín de Niños General Carlos Salazar Ruiz, ubicado en la colonia Colinas del Aeropuerto, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. El jardín cuenta con nueve grupos, de los cuales yo atendía el de tercero C, que consistía en 29 alumnos, de los cuales eran 15 niños y 14 niñas. Este proyecto comenzó cuando me di cuenta de que mi diagnóstico se realizaba en tres partes. La primera de ellas fue la realización de una entrevista a los padres de familia. Ellos respondieron las preguntas, después estas entrevistas se nos entregaron a las docentes, es decir, nosotras no las realizamos directamente. Luego analizamos estas entrevistas y después planeamos las actividades en base a 10 contenidos que se nos asignaron también por medio de dirección. Estos contenidos eran los básicos y nosotros realizamos las actividades con los alumnos para después evaluarlos en un Excel en la tercera parte de mi diagnóstico. Este Excel consistía en llenar los apartados de los contenidos, en donde yo iba marcando qué PDAs cumplían mis alumnos, y pues esto hacía que yo me diera cuenta del avance del trabajo que yo tenía que realizar con ellos. Después de realizar esto, de observar muy bien mi diagnóstico, marqué dentro de unos apartados que se nos entregaron los que tenía y los que no. Al principio, en mi diagnóstico inicial de mi diagnóstico, me di cuenta que de los 11 apartados que tenía, que eran como los básicos o más importantes para el diagnóstico, yo solo tenía 6 de ellos. Estos 6 apartados me daban información, pero no me daban información concreta. Después de analizarlo, me di cuenta de que lo que me faltaba era conocer más sobre los hábitos de mis alumnos. Es así como procedí a investigar y a buscar antecedentes sobre el tema, buscar información que me diera una luz sobre lo que necesitaba encontrar de mis alumnos para yo poder realizar mi trabajo a lo largo del ciclo. Mi objetivo SMART consistió en lograr que el 80% de mi diagnóstico dé respuesta eficaz a las necesidades de mis alumnos dentro de un ambiente amable, positivo y respetuoso, obtenidos como resultado de una reflexión hecha a lo largo de 4 meses, que son los 4 meses que dura mi tetramestre, ¿sí? Entonces, después de esto me di cuenta que tenía que buscar más información para saber cuáles eran los teóricos que me ayudarían a conocer la información que yo debía de obtener de mis alumnos para yo después trabajar con ellos. Así me di cuenta que conocer los procesos del sueño, de aseo, de alimentación y otros hábitos de los niños también nos pueden dar una pauta para mejorar el desarrollo de ellos. Entonces, bueno, es inevitable pensar que la alimentación está ligada al aprendizaje, por lo tanto, mientras más conozcamos de sus hábitos y de lo que ellos consumen y de lo que no, pues más información acertada y necesaria podemos dar a los padres de lo que es mejor para sus hijos de acuerdo con lo que está comprobado por la ciencia. Es decir, mientras yo más información obtengo y mientras más investigaciones realizo respecto al tema, más información voy a poder dar para ayudarlos y que a su vez ellos ayuden a sus niños a mejorar su desarrollo y que dentro del jardín puedan tener un óptimo desarrollo. Después, también me di cuenta de que no solo estaba dejando de lado la alimentación, sino también cuestiones básicas como la higiene, el aseo personal, el cuidado del sueño, que también era algo que me daba pues ciertos problemas en el salón, ya que algunos alumnos se quedaban dormidos, etcétera. Después de esto, de analizar qué era la información que me faltaba y de tener bien clara la información que debía obtener, me dediqué a realizar un cronograma. Este cronograma se dividió en 3 partes, ya que fueron 3 actividades basadas en una estrategia en la cual yo quería que mis alumnos conocieran sobre hábitos saludables. Esta primera actividad de las 3 que les menciono consistió en la lectura de un cuento que fui inventando para mis alumnos, ya que ellos disfrutaban mucho de conocer historias. Este era el cuento del niño zombie. En este cuento le conté a mis alumnos las consecuencias que tuvo el niño después de no dormir bien, de no comer bien y de no asearse. En la segunda actividad de mi estrategia, me dediqué a enseñarles a los alumnos ciertas actividades que ellos realizan en su día a día o que no realizan en su día a día, y las fuimos ordenando con ayuda de todos en el pizarrón para lograr obtener como una secuencia de lo que se hace o se debería de hacer diariamente. En la tercera actividad consistía en realizar un reloj en el cual los alumnos iban a marcar
o a pegar en el reloj las actividades que realizaban en su día a día. De estas 3 actividades no se pudo realizar la tercera, ya que pues en el jardín hubo ciertas condiciones que no favorecieron la asistencia de los alumnos, como la falta de luz y como el exceso de actividades, es decir, la fiesta de despedida, la graduación, entre otras. Entonces se realizaron las primeras 2 actividades y gracias a ellas me di cuenta de que los alumnos de verdad se interesaron en el tema. Me dio mucho gusto ver que los alumnos fueron reflexivos, fueron alumnos motivados por la necesidad de conocer respecto al tema, ya que al principio, o sea, durante el cuento, se les planteó las consecuencias de no llevarlo a cabo. Entonces ellos, al observar esas consecuencias, hicieron como una reflexión interna donde se dieron cuenta de que era necesario mantener estos hábitos saludables. Bueno, el mayor aprendizaje que obtuve al elaborar este proyecto, me di cuenta que fue que en realidad no estaba aplicando bien mi diagnóstico. Me di cuenta que las entrevistas era necesario realizarlas directamente para obtener toda la información y que si esto lo hubiera hecho desde el principio, al final hubiera tenido más información para poder realizar mi diagnóstico y poder trabajar durante todo el ciclo escolar. Pero en conclusión puedo decir que este trabajo me dejó muy llena, muy alimentada para poder trabajar el próximo ciclo y pues para poder mejorar mi práctica docente.